comenzamos, vamos a tener el último panel Muy del bien, día. señores. Atención, por favor. Los invitamos a tomar ubicación. Vamos a comenzar con nuestro próximo y último panel en esta jornada de domingo. Anterior, ya previo a lo que va a ser la entrega de premios esta noche, esta tarde-noche, allí en el Teatro Provincial. Señores y señores, el tema que nos va a ocupar ahora, la evolución del fraude en los procesos electorales. Nuestros panelistas, les damos la bienvenida. Ed va a ser nuestro moderador en esta oportunidad y, por supuesto, el gusto de presentar a Carlos Pañi, Daniel Bramati, Josepher Tristar. Bienvenidos. Ok, otra vez. Muchísimas gracias. Buenas tardes. I'm going to be, I've got mine in English and you'll get a translation. We're all going to be talking about misbehavior in various ways that upset the electoral process. I'm starting out with the U.S. I think my colleagues are going to have much more pointed material than I have. Some of the things that are going on in the U.S., we're not sure exactly how it's playing out. We know we have people upsetting the process, but it's a bit vague on just who's doing it and exactly why they're doing it. The Russians are case in point. Okay, so here we go. It's a strange time in the United States. It's Trump time. The atmosphere is coarse and, yes, sir? Okay. He can seem nice, but often he's not nice. The country's polarized. The Republicans have the power. The Democrats want it. Big question about whether the elections will be fair. I don't actually think the question is that big. I think we will have fair elections, but I think around the margins we're having interference. And it's a little unsettling not to know just what the extent of the interference is. The focus of this panel is fraud, and we're hearing reports of all sorts of dirty stuff going on. Top of the list are digital tricks of all kinds, sending out misleading ideas, false information, social media being used, old-fashioned ads, flyers. No one has a really good handle on who's doing it, or how they're doing it, or what their motives are. The villains are the Russians, the Chinese, the Republicans, and the Democrats. It turns out that both of our parties have operatives within them that are playing by different rules than we've used in the past. Facebook has recently discovered that hundreds of fake pages and user accounts, divisive messages. We heard from the Facebook in much more detail, Facebook people today. Some of the Facebook practices we've seen are the same tactics as the Russians used in the 2016 presidential campaign. They classically imitate legitimate posts of organizations advocating political points, so that you don't quite know who's advocating what. You know what they're advocating, but you don't know quite who's doing it. And I don't really think we have measured adequately the impact of all this. And we have this huge investigation, as you all know, the Mueller investigation, in which we're trying to figure out to what extent the Russians and the Trump campaign may have had anything to do with each other, or whether the Russians were doing this all on their own, and exactly what they were trying to do as they did it. It was kind of invisible to most of us. I think it was invisible to everybody. We only have data saying there were disruptions. I want to talk a little about fake news. Fake news, I think, is a term that really isn't very helpful. Daniel, earlier this morning, said that he thought he and his colleagues in Sao Paulo feel that politicians have kidnapped the term fake news, and that they use it to mean something they don't like. Sometimes I've seen political leaders accusing journalists who've done sloppy work of fake news. In some cases, old-fashioned misunderstandings are called fake news.
I think that calling it fake news actually hurts journalism. It reinforces the concept of bad motives. So I think we ought to be careful about using this. And I don't think there's any way we can get back in control, or you know, that we can take fake news off the board. But I think if you listen, you're probably already hearing this, you can see many cases where you don't know what exactly the speaker's talking about when he or she says fake news. And it's really quite often from the White House to hear it's just something the White House doesn't like. So I think as journalists, we do ourselves a favor if we minimize the use of it, or if we use it, we make it very clear what we're talking about. There was a big break in the news on Friday, just, where are we? We're Sunday, yes. On Friday, there was a big news story. Federal prosecutors charged a Russian woman with spreading, quotes, distrust toward candidates for the U.S. political office and the U.S. political system in the midterms. She managed millions of dollars to pay for a campaign to undermine candidates in the United States, the prosecutors said. Her boss, a Russian oligarch, was earlier indicted on charges of interfering in the 2016 presidential election. So that seems to be an event that we know more about than the current intrusions. It seems like a pretty strong and ominous link to have someone from that 2016 activity being linked to somebody now, and the amount of money is just beyond belief. Millions and millions of dollars to try to do something. It's going to be fabulous when we find out what all their motives were, and who was gaining and who was losing as a result. You can't imagine that somebody be spending hundreds of millions of dollars and it's difficult to know who the target is and who's the beneficiary. So the Russians, the Russian connection, the Russians twisted mainstream U.S. issues, race, women, immigration. They came at them from the right and from the left. This is part of what I mean by it's hard to see exactly what they're trying to accomplish. In the indictment on Friday, the Justice Department said they took extraordinary steps to make it appear that they were ordinary American political activists. But the elections are really, when you get down to it, about one guy. There he is, Donald Trump. And what's at stake is 2 more years of Trump and the Republicans on one hand, and on the other, if the Democrats rise, they can severely limit Trump's movement. Some people are talking about impeachment. It's not a very strong current right now, but we are from time to time hearing talk about that. So if the Democrats get control of the House and the Senate, which doesn't seem likely right now, they might get control of one. If they get into power, they're pretty sore at the president, and they have a whole list of things that they think of as offenses. So it's a big deal for Trump not to lose ground. He's not running, he's not on the ballot, but even he says the vote is going to be a referendum on how he's doing. Here's a quote from him about 10 days ago. "I'm not on the ticket, Congress is on the ticket, but I tell people that's the same thing as me." So he's not shy about taking credit for almost anything, and here's another example. The American setup is that we have a Senate with 100 members, 2 from each of our 50 states. They're 6 years in office. The House of Representatives has 435 members. They get 2 years in office. Going into the November 6 elections, we've got in the Senate 51 Republicans, 49 Democrats, and 2 independents. I think there's a mistake here. It's 47 plus 2. 47 Democrats and 2 independents. In the House of Representatives, we have 236 Republicans, 193 Democrats, and 6 vacant seats. This is what the map looks like. So you can see in a Republican-dominated Congress, there's red all over the place. What's up for grabs here? In the House of Representatives, all 435 seats are up. They'll be voting in 50 states. In the Senate, 35 seats are in play. The Republicans have 9 seats that are being contested, and the Democrats have 26.
in order to control the Senate, the Democrats need to keep all 26 seats in play and take 2 away from the Republicans. In the House, the Democrats need to gain 23 seats. It's looking good in the House for the Democrats. The polls show 70%. Polls are all over the place to be true, and I think I'm a little bit firmer than reality when I say showing 70% chance of Democrats winning control of the House. But I think the pollsters are all leaning towards some kind of an edge for the Democrats in the House. The Republicans are likely to keep control of the Senate, so that's not really great for the country, because you'll have one House in one party and one House in the other, and that's usually a form of stalemate, stagnation. Here are the issues that are in play. I'll flip through these quickly. Healthcare, immigration, international trade, guns, and those are the issues. Now, we have had a really bitter nomination process for the Supreme Court. Brett Kavanaugh was the president's choice, and as the vote was taking shape, he began to be accused of abuses against women, and here is his primary accuser, and she got a lot of compliments on how she conducted herself in the hearing, and Kavanaugh, on the other hand, went a little bit wild, and people began to wonder if his judicial temperament if it existed. There were protests inside and outside the building where the hearing was taking place. But there was a time when we thought that the Kavanaugh, I mean, you know, things happen very fast now. Lots of bad things hitting the fan all the time. And in the case of the Kavanaugh brouhaha, a lot of people, including me, thought that women were so upset by this that essentially the Republican ship was sunk. But it's a little bit harder just 10 days later, if that's approximately 10 days later, it's a little hard to figure out what the Kavanaugh effect is going to have. And there's some diehard Republican women who aren't discouraged at all. And I've just, in my random conversations around the country, I bump into people, and I'm astounded at the female support he has. Toughest battles are in a handful of states. Texas, Florida, and California are among those. And Texas, to me, is one of the most interesting. We've got Senator Ted Cruz, and we have Beto O'Rourke, the mayor of El Paso, 2 Hispanics. Cruz, very popular in Texas. Beto O'Rourke has been gaining a lot of support. I heard a debate by them a couple days ago, and I think Beto lost that debate. He's a very humanistic, very appealing candidate to me, and Cruz is he's more in the Trump mode, but Cruz is gaining strength. There they are. If it turns out there's a tie in the Senate, if both parties get 50 seats each, that won't be enough certainly for the Democrats to really have any success, because the Republicans win in that case. The vice president is the president of the Senate, and he decides the deciding vote. So it's going to have to be a nice, clean-cut win for the Democrats if they're able to change things. And that's it. Thank you very much. I have to help you with the, here, I'm going to help you with the, yeah, that's good. I'll do a little dance here. There you go. Thanks. I'll be back. Thank you.
Bueno, buenas tardes a todos. El compañero habló que en Estados Unidos estamos en el Trump time. Creo que a pesar de que todavía estamos a una semana de las elecciones en Brasil, ya podemos decir que es Bolsonaro time. Y me parece que Trump es Dalai Lama comparado a Bolsonaro. Porque, bueno, el tipo ya dijo que defiende la tortura, el golpe militar, que la dictadura mató poca gente, debería haber matado más gente, que si tuviera un hijo homosexual haría este hijo cambiar de idea con violencia, que le pegaría. Yo no sé qué más podría decir, ¿no? Bueno, el tema es fraude y nosotros en el proyecto Comproba, que mostramos aquí un poco antes cómo hemos trabajado, nos preocupó mucho el tema de que en Brasil nos pareció que el fraude más grande era la propia denuncia de fraude. O sea, había el candidato Bolsonaro desde que ya en el hospital, cuando lo acuchillaron y todo, cuando hizo la primera manifestación pública en el hospital, dijo que había un fraude electoral preparado y que él no aceptaría otro resultado que no fuera su propia victoria. Y aquí. se manifestó así en otras ocasiones también. Yo tengo ahí un video, el link del primer video, está en portugués, pero el tipo habla bien despacio, creo que van a entender bien, y el video tiene 3 minutos, menos de 3 minutos, o sea, les pido un poco de paciencia. A ver si lo logramos. Existem estudos com reconhecimento internacional que indicam que a probabilidade de fraude na última eleição presidencial brasileira foi de 73,14%. As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil não são utilizadas em mais nenhum país no mundo e elas não são auditáveis. Urnas eletrônicas são máquinas de votar, não? Meu nome é Hugo César Reichel. Eu sou PhD em Inteligência Aplicada e pós-doutor em Governo Eletrônico. Eu trabalhei como delegado de polícia, promotor de justiça e como procurador na área federal. Eu também fui presidente da Associação Brasileira de Empresas de Processamento de Dados. No ano de 2004, eu fui convidado a desenvolver um projeto que resultou na descoberta de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil e criou um ambiente de processamento de informações que até hoje é utilizado nas mais importantes operações dos órgãos federais do Brasil. A metodologia utilizada nesse tipo de investigação foi a mesma metodologia utilizada para descobrir a fraude da Enron, aquela empresa americana de energia. O método utilizado nesse tipo de investigação é baseado na lei de Benford e ele é tão confiável que em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, isso tem validade como prova judicial. No caso da fraude da Enron, a prova de Benford foi um teste decisivo para a configuração da fraude perante o Poder Judiciário americano. E é exatamente essa. Bueno, salió del nada, nunca habíamos escuchado nada de ese tipo, quién es. Y en 2 días tenían en YouTube y Facebook más de 2 millones de views en el video de ese tipo. Y estaba por todo WhatsApp, no sabemos cuánto porque no se puede contar. O sea, nos pareció muy claro que tenían como una operación montada para el caso de que en la primera vuelta Bolsonaro sufriera una derrota y iban a denunciar un fraude con base en la ley de Benford. Y nosotros teníamos la misión de hacer un debunking de ese tema
Y no es fácil, porque si un tipo dice, los unicornios existen, ¿cómo vas a probar que no existen? Era ese el desafío. Entonces la gente se puso a trabajar y tardó, la verificación de ese rumor tardó como 4 días, y escuchamos especialistas, matemáticos, estadísticos, leemos trabajos científicos sobre la aplicación de esa ley de Benford en resultados electorales, y no se puede usar eso en resultados electorales. Es un poco técnico, no voy a hablar acá, pero es completamente indebida la utilización de ese método. Y además de eso, él habla de un estudio, de una publicación científica que dice que la posibilidad de que hubiera fraude también en 2014 era muy alta, 73,12%, con 2 casas después del coma. Y el autor del estudio era él. O sea, una farsa grosera, pero muy difícil de contestar. Bueno, lo hicimos. El método de comproba es escribir como un report, un relatorio sobre todo lo que está mal en un video o en un texto, y después escribir como un texto para publicar en nuestro site, pero todo el trabajo está documentado, y ese trabajo documentado tiene más de 30 páginas para que puedan imaginar el trabajo que fue para contestar esa fraude. Eso no fue el único indicio de que el tema fraude era algo peligroso. En el día de las elecciones en Brasil, de la primera vuelta, el domingo, toda la red bolsonarista en Facebook y en Twitter y en WhatsApp, distribuyendo videos de gente que filmaba el momento de votar y decía: yo quiero votar el número de Bolsonaro, 17, y aquí dice que es nulo, o sea, que la máquina lo estaba impidiendo de votar. Eso pasaba cuando el tipo intentaba votar para gobernador y no para presidente, pero el video convenientemente ocultaba eso. O sea, hubo una operación muy fuerte para decir que las elecciones que había un fraude electoral en Brasil. Y la verdad, Bolsonaro casi ganó en la primera vuelta, y cuando salieron los primeros resultados se cambió el tema y no hablaron más de eso. Pero eso fue un desafío muy grande y nos preocupó muchísimo. Sobre el tema de las noticias falsas, si uno hace una búsqueda de los principales temas que se discutieron o que se buscaron en Brasil en Google, usando la herramienta Google Trends, van a ver que por arriba de salario, economía, inflación, está un tema que se llama kit gay. El kit gay sería algo creado por Fernando Haddad, el candidato del PT, durante el gobierno Dilma, cuando fue ministro de Educación, con una supuesta intención de promover la homosexualidad en las escuelas brasileñas. Eso nunca pasó. Lo que se llamó de kit gay era una especie de un documento para combatir la homofobia en las escuelas y todo, pero lo invirtieron el tema. Y además de eso, en la semana anterior a las elecciones, Haddad fue acusado por aliados de Bolsonaro de querer legalizar la pedofilia y de defender en un libro que nadie tenía, que era muy difícil de contestar porque el libro estaba fuera de catálogo, que en ese libro decía que los hijos deberían tener relaciones sexuales con sus madres. Así fue el nivel de la campaña electoral brasileña. Hay otro video que salió a la luz hoy, no sé si puede poner.
el otro video es del hijo de Bolsonaro en un curso que dio en agosto ou setembro. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade. Ese es el hijo de Bolsonaro, fue el diputado federal más votado de Brasil, isso con casi acontecendo, 2.800.000 pode votos. agir en São sem Paulo. ser invocado lá, salvo engano, às La pregunta es, ¿qué van a hacer si el Supremo Tribunal, la Suprema Corte, impide la posesión de Bolsonaro por algún tema? Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Para cerrar la Suprema Corte no hace falta más que un soldado. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Falta o Gilmar. ¿Alguien se va a manifestar en favor de él? Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, deve gozar de imensa credibilidade junto aos senhores. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento em que você vai ter que medir. É igual soltar o Moro, soltar o Lula. O Moro peitou um desembargador que está acima dele, cara. Por quê? Porque o Moro está com moral pra cacete, cara. Você vai ter que ter um culhão filho da puta para conseguir reverter uma decisão dele. Ele só joga lá, cara. Quero ver quem é que vai dar o contrário. Então, Bolsonaro time. Gracias. Vamos a ceder la palabra en este momento a Carlos Pagni, que es un columnista del Diario de la Nación, consultor, autor, pero quisiera someter de una vez la posibilidad de que abordemos otros enfoques, como de alguna manera se está haciendo, además de lo de safe fake news o no en las campañas, sino qué está pasando con nuestra vida política en los países, qué está pasando con esta desintegración de los partidos y la creación más bien de movimientos como fenómenos que construyen candidatos, y cuál es el rol de los medios, porque creo que tanto con el caso Trump, varios colegas norteamericanos me han dado su opinión, como tal vez con otros candidatos, los medios no cubrimos debidamente a estos personajes. En el caso de Trump, cuando uno hablaba con los colegas, decían, no, este hombre jamás puede competir para las primarias de él. No, jamás va a ganar la candidatura, no. Es imposible que gane la presidencia. Y bueno, ahí está. ¿En qué nos equivocamos, no? ¿Y qué hay atrás de ese tipo de fenómenos? ¿Es un desencanto social? ¿Es una frustración con los partidos, con la política en general, con la democracia? ¿Qué otra implicación tiene este tipo de fenómenos? Carlos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí en este encuentro y en este panel. Es una pregunta muy amplia. Por supuesto, la democracia está sometida a una cantidad de tensiones desde hace mucho tiempo. El mundo político tal cual lo concebimos nosotros en el siglo XX, bueno, ideológicamente arraiga en el siglo XVIII, siglo XIX, en una cultura muy distinta de la cultura en la que estamos hoy, sobre todo, entre otras cosas, por el papel de los medios. No es que están en crisis los partidos políticos, están en crisis los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias, las instituciones académicas, digamos, toda la organización que conocimos y en la que fundamos nuestra vida en común en los últimos 200 años. Porque estamos asistiendo a un cambio civilizatorio importantísimo. Probablemente al comienzo de algo que no conocemos qué es. Si nosotros vemos las formas, para poner un poquito en perspectiva, ¿no? Si nosotros vemos las formas de hacer la guerra, las formas del transporte, las formas de la comunicación, la correspondencia, en los últimos 7000 años casi no cambió nada.
y en los últimos 30 parece haber una aceleración histórica que podría ser pensada como que estamos en el comienzo de la civilización. Como que esto ha sido un avión que ha venido carreteando durante miles de años y que ahora hay un cambio que no sabemos muy bien tampoco cómo pensarlo. Dentro de ese cambio está la política, y dentro de ese cambio hay un fenómeno importantísimo que son los medios de comunicación y la información como problema, que es lo que estuvieron tratando mis dos colegas. Vamos a ponernos en perspectiva. Esto lo dice un analista de información que se llama Hilbert, es un alemán que trabajó durante mucho tiempo en Chile, después trabajó en Silicon Valley y ahora fue contratado por la Biblioteca del Congreso Americano para ver qué se hace con las masas grandes de información. Y él dice, entre otras muchas cosas muy interesantes, en un artículo, en una entrevista que dio para un medio que se llama The Clinic, que la masa de información de la que hoy disponemos, si tradujéramos toda la información disponible, inclusive las fotos, a letras, serían 4.500 pilas de libros desde aquí hasta el sol. Pero lo más interesante es que esa masa de información... Sí, no, se apagó. Pero creo que se escucha, ¿no? Lo más interesante es que esa masa de información se duplica cada 2 años. Es decir, que en los últimos 2 años la humanidad produjo la misma información que produjo desde la prehistoria hasta hace 2 años. Bueno, esto es un enorme problema. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en la transparencia informativa. Aristóteles decía que la polis no debía tener más gente que la que pudiera comunicarse sin medios de amplificación. Hablando del... digamos que más allá de determinada cantidad de gente y determinada cantidad de mensajes, es muy difícil mantener el ethos que supone la democracia. La democracia supone, como la hemos concebido en los últimos 300 años, la comprensión lúcida y emancipada intelectualmente del proceso político y de la vida pública. Bueno, ahí está el periodismo en el centro del problema, porque a nosotros como medios nos han dado el mandato de producir una cantidad de contenidos que emancipen la cabeza de los electores para que puedan operar correctamente en el mercado de la política. Y hoy este mandato está muy distorsionado por muchos motivos. Yo me voy a referir a 2 motivos. El primero es el entretenimiento. Es decir, nuestra industria es una industria que demanda cada vez más capital, inversiones cada vez más poderosas, es una industria que por eso mismo tiende a concentrarse, y el retorno de esa inversión es básicamente la capacidad que tienen los medios, lo voy a poner en términos muy prosaicos, muy poco idealizados, y pido disculpas por la crudeza. Una de las dimensiones de nuestro trabajo es capturar atención para venderla en el mercado de la publicidad. Y ese objetivo puede y a menudo es contradictorio, puede ser y a menudo es contradictorio con el otro, que es el que es producir la autonomía intelectual del ciudadano para que pueda comprender el proceso en el que está participando y elegir e intervenir correctamente en ese proceso. Este es un enorme problema. El segundo problema lo introduce la política. Y creo que es un tema que, y voy a terminar con esto, solamente lo quiero introducir, está enormemente ligado a lo que vos acabás de plantear. Y está muy ligado a lo que sucede en Estados Unidos hoy con la política, a lo que sucede en Brasil con la política, a lo que pasa en la Argentina con la política, y en alguna medida también en México, que es la política regida por la negatividad, por el repudio. En las encuestas de una semana antes de las elecciones en Brasil, Haddad y Bolsonaro sumaban juntos 80% de negatividad. La imagen negativa del otro. Aquí pasa lo mismo. Macri fue básicamente un instrumento para vencer al kirchnerismo y que el kirchnerismo no continuara. Bolsonaro para mucha gente es el instrumento
para impedir que vuelva el PT. Y Haddad, mucha gente en esta segunda vuelta lo va a votar tapándose la nariz para impedir que llegue Trump. Esas polarizaciones producen muchas distorsiones. La primera es que no sabemos muy bien después, una vez que San Jorge mató al dragón, no sabemos cuál es el contrato que hicimos con San Jorge. Porque ya cumplió la misión, digamos. Va a haber un momento en que Bolsonaro va a haber impedido la llegada de Haddad. Y va a haber mucha gente que no sabe ya para qué lo tiene a Bolsonaro. Esto pasó con Macri. Yo creo que en el problema económico argentino, en la raíz está este problema. Una vez que Macri terminó de vencer a Cristina, en las elecciones del año pasado, apareció la agenda económica y no estaba tan conversada con Macri. No era tan claro el pacto que había hecho el votante de Macri con Macri para la agenda económica. Más bien le pedía que termine con el otro. ¿Cuál es el problema de esto para nosotros? Que yo creo que el mayor éxito de la política sobre los medios, la mayor agresión de la política a los medios, en la tensión permanente que hay entre política y poder medios, es obligarnos a tomar partidos en estas dicotomías. Y que los medios no se transformen en la escena donde se pueden debatir ideas distintas, sino embanderarnos. Y eso no solamente es embanderarse en lo que uno dice, es mucho más profundo y más concreto el problema. Yo lo he vivido en la Argentina, hay un momento en que uno pierde fuentes. Era muy difícil para alguien que trabajara en medios críticos del kirchnerismo poder dialogar con el kirchnerismo y por lo tanto poder comprenderlo. Y poder entender la racionalidad que hay en el otro. En la Argentina hoy se usa una expresión que a mí me parece repudiable, que es hablar de peronismo racional, que es el peronismo que no está con Cristina, como si Cristina no tuviera una racionalidad. Claro que tiene una racionalidad, que parte de premisas distintas de mi racionalidad. Pero el plantear que solo un grupo es el sujeto racional y el otro es irracional, empieza a haber una incomprensión que produce el problema que vos estás señalando. Y termino con esto. En el año 2011... a mí, amigos míos me decían, ¿cómo nos hicieron esto los medios? De no avisarnos que Cristina iba a sacar 54% de los votos, y nos hicieron creer que perdía y que estaba terminada. ¿Y por qué les hicimos creer que perdía? ¿Porque queríamos mentir? No, porque no comprendíamos el fenómeno. ¿Y por qué no comprendíamos el fenómeno? Porque nos habíamos embanderado y porque habíamos perdido plasticidad para entender todas las versiones de la realidad que implica la democracia. Entonces, yo creo que este es un problema central para los medios en sociedades muy polarizadas. Pasa en Brasil y pasa en Estados Unidos. Sobre todo porque hay fenómenos populistas que se basan en la agresión a los medios. Entonces hay una especie de autojustificación por la cual dejo de ser periodista y me transformo en diputado. Es decir, en alguien que pelea por determinadas ideas de manera embanderada con una facción. Tú perteneces a Bragi, que es la agrupaciones más respetadas en materia de periodismo de investigación, que es justo que decir eso, la Asociación de Periodismo de Investigación en Brasil. ¿Tú sientes que se investigó suficientemente a Bolsonaro, que se profundizó como tarea de los medios en la investigación de este personaje, o también le estalló en la cara de los medios el fenómeno Bolsonaro, y que ahora a lo mejor no es suficiente ya decir solamente el now, ¿no? Sino que habría que decir otras cosas, ¿no? No solamente él no, sino ¿qué está pasando aquí? Bueno, me parece que no lo investigamos lo que deberíamos haber hecho, no hicimos lo que deberíamos haber hecho. Hubo un tema ahí que fue el momento en que hubo un atentado contra Bolsonaro, que lo acuchillaron en un evento público. Y él pasó casi toda la campaña electoral de la primera vuelta en el hospital. Y con eso estuvo ahí como que protegido, ¿no? La gente solamente registraba que estaba ahí o que decía y todo, pero en ese momento no lo atacaban, ni siquiera los otros candidatos lo atacaban o lo criticaban. Pero yo creo que aunque el periodismo hiciera lo necesario para mostrar quién es Bolsonaro, no creo que el rumbo de las elecciones podría ser otro, porque
hoy cuando, aunque sea en fact-checking, si uno muestra que una declaración de Bolsonaro no es verdad y tal, ¿qué hace la gente? Ataca a los fact-checkers. Y pasó eso en Brasil ahora. El diario Folha de São Paulo publicó un reportaje, una nota importante que muestra que un grupo de empresarios estaba comprando el servicio de disparo automático de mensajes en WhatsApp para promover la candidatura de Bolsonaro. Y eso es ilegal. Eso sería como un aporte financiero clandestino a la campaña, y eso es prohibido, ¿no? Es como en Brasil se dice que eso es Caixa 2, que es el caja 2. Y eso, ese tema del aporte clandestino fue lo que, de las razones de la caída del gobierno de Dilma Rousseff, del PT. O sea, hubo corrupción ahí, hubo Caixa 2 del PT, eso no hay duda. Y ahora el tema es que vemos un posible Caixa 2 se materializando a una semana de las elecciones. Y yo no creo que eso va a cambiar nada, porque la gente ataca a la periodista que escribió la nota. Es algo muy impresionante. Es el tema de la polarización. Yo creo que tu análisis es brillante, yo estoy totalmente de acuerdo, y eso para Brasil es exactamente así. I would like to let me introduce something else. Sobre este mismo de los medios. Hace un par de semanas, tal vez 3 semanas, el New York Times presentó una profundísima investigación que tomó a un grupo de reporteros, meses de trabajo, sobre los estados fiscales del presidente Trump. Hicieron una gran presentación, creo que una docena de páginas en su periódico, y llegaron a la conclusión de que muy poca gente lo leyó, por lo menos con la profusión que requería una investigación de ese tipo, y la gente que lo leyó no pasó nada. Uno se pregunta si ya la gente no puede procesar un tema tan fiscal, tan complejo, de 10 páginas, y que hay que tener otros códigos periodísticos informativos para realmente tocar a la gente en sus preocupaciones. Y creo que es una reflexión muy importante independientemente de lo que estamos comentando. Yeah. Well, I think we're not quite settled on what to do about these long articles, just in a general sense first, and I'll come more closely to you. But we had time when we first thought with the internet that what we should be doing is writing short, brief things. And we thought that readers wouldn't read 10 or 12 pages. Now, in many cases, we do find they will read them. I think the article you're referring to is the one about Donald Trump's finances. I'm surprised to hear there were so few readers. I hadn't heard that part. I thought it was a very good piece of work by the New York Times, and I think that the New York Times, the Washington Post, the Wall Street Journal are finding that one of the reasons people want to pay for them through the paywalls is because they give a range of quality. If you want real depth, you can get it from these publications. And they also are very concerned about getting breaking news out. The speed of news for all of the main American newspapers is something that it's hard to grasp. You've got to get things out. You have to shoot it out. The Post and the New York Times are in competition all the time with who gets it out. It used to be the AP, UP, Reuters. They were wondering whether they were a few seconds behind. Now it's the newspapers doing that. But in a kind of a balance of that, there are teams at the New York Times where they can spend weeks and weeks and months actually to do a product, and then as a reader, you get this wonderful gift of a book-length investigation. Why they aren't reading it? I can't believe that they're not reading many of them. When the first one of these at the New York Times was done, it was about a tragedy in a ski resort. It was called Snowfall, and it was a similar length, 5 or 6,000 words,
And the readership was enormous on that. And that particular one, it wasn't about politics. It was about life and death and humans taking chances, going out to have a good time on a ski resort and ending up dead. But that was the first big article that showed the journalism world that you could write long. And the readership was big on that. Now, I'm sitting here astounded that nobody read the Times article on Trump. So. Carlos, sí, tu impresión sobre este tema. Yo te pediría también que hicieras una breve presentación de cuál es el estatus del proceso político argentino, ¿no? Bueno, pero me interesa hacer una observación sobre tu pregunta anterior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que estamos ante un momento en la historia de Occidente, sobre todo, en que aparece un problema que está en el centro de toda esta dificultad que estamos encontrando, que es la frustración de buena parte de la sociedad. Vamos a poner una palabra que es poderosísima, que es un gran motor de la historia, que es el miedo, ante condiciones que son cambios que atemorizan mucho, que hace que el mundo se vea como una amenaza. Por ejemplo, el problema del trabajo. Digamos, las transformaciones que hay en el mercado laboral y la posibilidad de perder el trabajo, como dice el expresidente Sanguinetti, uruguayo, dice, todos en nuestro futuro tenemos un Uber. Eso genera mucho desasosiego y la política no resuelve ese problema. Tanto Estados Unidos como Brasil como la Argentina vienen, con demora se ven muchas veces los fenómenos, de procesos muy complejos de recesión. En los Estados Unidos la crisis de la subprime. Brasil vivió una de las recesiones más profundas y más largas de su historia, con una destrucción, 8 puntos de caída del producto en 2 años. La Argentina viene remodelada de una gran recesión sin la cual no se entiende la Argentina nueva, Argentina, digamos, de los Kirchner, que va del 98 al 2002. Y bueno, y la sociedad atemorizada recibe la respuesta de un grupo de gente que ya está descrita, hoy no sé por qué estoy con Aristóteles, pero digamos, la idea del demagogo, que en vez de explicarle procesos complejos y explicar estos fenómenos que no tienen una sola causa, identifica culpables. En una carta al Consejo de Florencia, Maquiavelo decía, si ustedes quieren conquistar un territorio, tienen que hacer lo siguiente, halagar a la plebe y mostrarle a la plebe cuán implacables son ustedes con aquellos a los que la plebe atribuye su sufrimiento. Bolsonaro es eso, Trump es eso, los Kirchner han sido eso. Digamos, ¿quién te produce el problema del empleo? ¿Los mexicanos? ¿Los chinos? ¿Y quién otro te da miedo? Los musulmanes. Vas a ver lo que hago yo con los mexicanos, con los chinos y con los musulmanes. Lo mismo está pasando en Italia, en toda Europa con la inmigración. El problema de esto es cuando aparece la idea, que yo creo que es muy predominante en Brasil, fue predominante en toda América Latina con los golpes militares, algo de eso hay detrás del empresario metido a político, que es la sociedad que piensa que hay una racionalidad ajena a la política que puede redimir a la sociedad de las miserias de la política. Bolsonaro y el grupo de militares y de gente de seguridad que lo rodea. Macri y los CEOs que venían de las empresas, claro, hay gente que tiene racionalidad, hacen business plans, manejan organizaciones complejas, son exitosos, tienen trabajo. Y en el caso de Trump lo mismo. Digamos, tenemos un problema que lo señaló Norma al final de su exposición anterior, que es una crisis de confianza en la democracia. Y frente a eso, un modelo no democrático que funciona perfectamente, que es China. Y que parece es exitosísimo y se está quedando con todo. Bueno, esto es un problema central de Occidente hoy, de muy difícil forma de resolver. Digamos, me parece que requiere de muchísima inteligencia y que interpela muchísimo a los medios, porque nos quedamos escribiendo notas de 4 páginas sobre la situación financiera de Trump y Trump gana con 3 tweets donde dice 3 barbaridades muy comprensibles para mucha gente que no está dispuesta a cuestionar lo que dice, sino más bien a adherir a él porque resuelve un miedo de manera infantil. Sí, en México tenemos nuestro propio... Si querés te hablo de la Argentina, pero es más aburrido. De acuerdo, pero es un fenómeno muy interesante. En México tenemos nuestro propio fenómeno, Andrés Manuel López Obrador,
y uno de sus consultores me decía, lo hemos convencido hace mucho tiempo de que lo efectivo es lo sencillo, ¿no? Que no tiene que hacer explicaciones muy complejas, tiene que identificar algo que le diga a la gente, es que con esto, un taxista, con esta decisión, un taxista va a ganar mejor, ¿no? Y vamos a combatir a la mafia del poder. Punto. Se resolvió el problema. Lenin tiene un famosísimo libro, importantísimo para entender todo el proceso soviético, que era sobre las consignas. En el caso de la Argentina, Braden o Perón. Listo. Opciones muy sencillas. Una u otra. Y eso organiza mucho el discurso público. Y es muy difícil cuestionar eso y explicar que no hay dos opciones, sino que a lo mejor... Sí. Daniel, este asunto de estas chatarras son también globales. Cuando llegó Trump, toda América Latina empezó a preocuparse por cómo Trump iba a exportar este modelo de animadversión con los medios de comunicación, este modelo neoconservador y de alguna forma también muy populista, ¿no? Uno asumía que López Obrador, que otros personajes de la región podrían adoptar este modelo, pero cuando vemos a Bolsonaro, uno dice, ¿qué va a exportar Bolsonaro? ¿Qué podemos esperar de este fenómeno? Uy. Bueno, en relación a la prensa, estamos muy preocupados. Yo te diría que en los años del PT la cosa no fue fácil también. La consigna era de que la prensa era golpista, que promovía, que siempre atacaba el PT y todo. Y sí, había un periodismo crítico en relación al gobierno, como tiene que ser, ¿no? Pero eso se veía como algo, como si fuera un crimen, y se buscaba legitimar otros canales alternativos que eran oficialistas y no alternativos para hacer esa mediación del discurso público. O sea, el gobierno promocionó canales alternativos que en realidad eran canales de izquierda, pero totalmente oficialistas y dependientes de verbas publicitarias del gobierno y todo. Ahora viene Bolsonaro y viene con amenazas, y las amenazas las hace públicamente a medios importantes, ataca la red Globo, el diario Globo. En una entrevista dijo a un reportero del diario Globo que se terminó la fiesta, que vamos a cortar las verbas publicitarias del diario. O sea, es una intimidación muy fuerte. Pero es copy-paste con lo que está pasando en toda la región. Me dijeron que en México que está así también, ¿no? Y la verdad que no hace falta exportar eso, porque ya está así, el tema ya es así. O sea, para todo el tema de la prensa más tradicional y del periodismo profesional, vienen tiempos durísimos. O sea, pero tú mismo dijiste que Trump es la Madre Teresa comparado con Bolsonaro. El Dalai Lama. Pero vale la comparación. You're talking about the question of exporting the Trump style. Basically. I think he is exporting it, but through the airwaves and the press, he's setting a terrible example, and leaders around the world can see that it's very effective. And so if you don't have very much of a moral base and you're willing to do what will work, you can use the Trump method. Trump is pushing people to two sides. And one of the things that's not good that you mentioned before is that the journalists have the obligation to not be partisan. And it's the Washington Post, the New York Times, and the Wall Street Journal are looking more partisan in their news columns than I think in my lifetime has ever happened. Each of them has a different editorial side, and that's supposed to be the way it is. But the reporters seem to be angry at Trump, and they seem to be fighting with him, and I think that puts him in a very bad spot. And on the other hand, no one in the leadership of these places can figure out how to deal with the reporting on Trump. He has churned up a kind of a negative excitement that has been contagious.
And that's how he exports it. We write about it, and out there it is. And you see, fantastic. He got elected. Reporters made a mistake in assuming he couldn't get elected. It just seemed beyond the pale. You couldn't believe a man who is erratic as he is could possibly get elected. So in that case, some of the reporting that might have been very helpful didn't get done. People didn't go out and ask his supporters very many questions. And we were all surprised when on election day he won it. And part of a shift in that for the American press is that they began to, after the fact, go out into places that they weren't usually covering. It's an enormously difficult problem for all of us, how to deal with dictatorships who are using this violent and divisive language. I don't think we have an answer. Carlos, a lo mejor el caso argentino puede ilustrar, explícanos la emergencia de nuevos actores. En estos días conocimos a dos gobernadores, la señora de Buenos Aires, el señor de Salta, que ayer demostró que aparte es buen bailarín. Pero uno dice, bueno, es que estos son presidenciables, pero a lo mejor en los próximos 15 días o 2 meses surge un personaje que transforme el panorama argentino con estas dinámicas que traemos. ¿Cuál es tu percepción y tu pronóstico en el caso argentino? Dicen que no hay que hacer pronósticos especialmente sobre el futuro. Exactamente. Y en la Argentina no podemos pronosticar ni siquiera el pasado, así que imagina. Yo tengo mis serias dudas de que pueda aparecer un fenómeno similar por varias razones. Primero, por la plasticidad del peronismo, que ofrece de todo. Segundo, porque me parece que hemos tenido ya dos fenómenos moderadamente antipolíticos, que sería lo que estamos caracterizando en Bolsonaro en sentido extremo. Yo creo que Bolsonaro es muy distinto de Trump, de Chávez, de todo lo demás. Digamos, Bolsonaro conecta con cosas mucho más feas. Conecta con Mussolini, con Hitler, digamos, es antidemocrático. No es una distorsión de la democracia. Nosotros tuvimos dos fenómenos de gran impugnación a la política, ambos nacidos en la crisis del año 2001, que fue una crisis en medio de esa larga recesión que fue del 98 al 2002, un gran proceso de enojo de la gente con la política. Uno fue Kirchner, o los Kirchner, que tuvieron sobre todo al comienzo un componente de gran impugnación a la política tradicional, y el otro es Macri. Macri, ¿por qué fascinaba a los demócratas cuando los demócratas estaban compitiendo con Trump? Porque Macri era antipolítico y no antiglobalización. Pero tiene un componente muy importante antipolítico, no antimercado. El problema es que nosotros ingresamos ahora a una gran recesión, no sabemos qué duración va a tener, no sabemos qué profundidad va a tener, estamos ya metidos en ella. Las recesiones remodelan la política habitualmente. Entonces, hoy hay dos incógnitas, a mi juicio, en la Argentina. Una es cuánto va a afectar a la recesión no al gobierno, sino a la alianza gobernante. ¿Qué tensiones va a introducir ahí entre Macri y sus aliados? ¿Cómo lo va a afectar a Macri como candidato? Macri es el candidato más importante del oficialismo para el año que viene, para octubre del año que viene. Y una pregunta todavía más interesante, para la cual México es muy inspirador. Y es si esta recesión es suficiente o se necesita mucha más crisis económica para que el peronismo resuelva su enorme crisis. Es más que dispersión. Yo creo que el peronismo tiene una crisis de representación, derivada de aquella recesión, que los Kirchner no resolvieron el problema del empleo está en el centro de la oferta peronista. El peronismo es el partido de los sindicatos, del pleno empleo, de la cobertura social, del estado de bienestar. Eso estalló en la Argentina. Hay un mundo de 30% de pobreza, de informalidad, de marginalidad. El conurbano, que es el lugar para el que Perón pensó el peronismo, el área que rodea a la ciudad de Buenos Aires, hoy es crimen organizado, colapso de la infraestructura, una maestra enciende la luz y vuela a la escuela, pobreza estructural y droga. Entonces me parece que el peronismo está enfrentado a ese retrato,
que es mucho más que el problema de Cristina o que un problema de liderazgo. Es algo, a mi juicio, que podría ser, no lo sé, pero más parecido a lo del PRI, al agotamiento de un actor histórico que debe remodelarse. Urtubey, a quien mencionabas recién, y otros candidatos no kirchneristas, ¿tienen la capacidad para ofrecerle desde el peronismo a la Argentina un nuevo sueño o solo se agotan en diferenciarse de Cristina y de Macri? Esta es la pregunta para las próximas elecciones, a mi juicio. Si ellos no logran eso, muy probablemente siga ganando Macri. Muy bien, estamos ya cerrando, pero abrimos para intervención. Adelante, por favor. Si tenemos un micrófono más. ¿Sí funciona? No, no funciona. Espera un minuto, por favor. Van a ver, dale un... Ya, listo. Muchas gracias. A ver, no. A ver, cambiemos otra vez. A ver. Este anda. Haciéndonos autocrítica, porque ahora describimos los personajes, hablamos, nos atemorizamos con los personajes, pero la pregunta es, ¿no será que por haber utilizado tanto las técnicas del mercadeo para la política como para el periodismo, de alguna manera hemos ido matando la política? En la uberización que se viene, está claro que los medios hay que sacarlos del medio. Y en lo que decía Carlos, que es el componente de crear miedo, ¿no será que nosotros como medios estamos contribuyendo a que se vaya creando esa situación de medios más concreta? Reducimos la realidad a los números. Nuestros diarios y nuestra prensa está llena de cifras. No humanizamos la vida que es la política finalmente. Y ahora, si yo digo lo que me pasa a mí, no tengo más ganas de que me amenacen con lo que viene, que es espantoso. ¿No será que nosotros también estamos siendo parte del problema? Claro, yo creo hay una interpelación, sobre todo por el lado del lenguaje, porque una de las novedades de estos actores nuevos es que hablan de una manera que la gente se identifica. Más allá de un problema de agenda, ¿no? Ahora hay un artículo extraordinario que leí de un brasileño, Marco Dantas, donde hace un gran cuestionamiento de la izquierda, que es alguien, si hay un grupo político que tiene que cuestionar acá una cantidad de cosas, es toda la izquierda. Dice, y vale también para los medios, nos hemos dedicado a una agenda muy justa, de reivindicaciones justísimas, pero insuficientes de minorías. Y hemos dejado en manos de la derecha el proceso de la globalización y sus víctimas, que me parece que es un argumento muy interesante respecto de cómo se tramitan los temas de la agenda pública. En el caso del periodismo es cierto lo que decís. Esas notas de 4 páginas sobre el estado financiero de Trump, es obvio que la van a leer 4 personas, porque no hay ni tiempo de leerlo y bueno, muchas veces tenemos una enorme incapacidad para traducir lo que nos cuentan nuestras fuentes en un lenguaje mucho más sencillo, claro y movilizador. Estoy de acuerdo. Gracias. Conectando. Uy, deformado por algún. Un segundito, por favor, le acercamos micrófono. Hola, hola. Quería saber. ¿Puedes decir para quién va dirigida tu pregunta? Sí. No, quería preguntarle a Daniel si en las elecciones de Brasil había tenido algún rol. Mencionaste la detección de una especie de campaña que se iba a armar a través de WhatsApp. Quería saber, hablando del tema de desinformación y de la circulación de la desinformación en escenarios polarizados y en burbujas que se crean especialmente en las redes sociales, y en particular en una red social que no tiene, que no es pública, ¿no? Como puede suceder en Twitter o en Facebook, ¿no? Que está encapsulada. Quería saber si había tenido algún tipo de impacto y quería saber cómo ves ese fenómeno también, Carlos, que puede suceder el año que viene en Argentina con las elecciones, ¿no? Bueno, WhatsApp en Brasil es un fenómeno, todo el mundo usa WhatsApp, es un fenómeno también
entre las personas que no están conectadas con la Internet, digamos, tradicional, si se puede decir que hay una Internet tradicional, porque la utilización de WhatsApp en las operadoras de celular es gratis. O sea, cuando estás en WhatsApp no estás utilizando tu paquete de datos. Y para ver un video, para leer un texto y todo, la gente a veces evita cliquear en algo porque quiere ahorrar el paquete de datos. Y también es como decimos que es una caja negra porque no hay como monitorear el contenido que está circulando ahí. Nosotros intentamos hacer algo que en el proyecto Comproba, que fue pedir a la gente que nos mandara el contenido político que estaban recibiendo en su grupo de WhatsApp y todo. Pero eso es una muestra y nosotros no tenemos cómo saber si esa muestra es representativa del todo, ¿no? Y lo que veíamos era una campaña muy fuerte no era solo de una campaña, digamos, en contra de Haddad. En un momento cuando hubo el atentado contra Bolsonaro, lo que se vio fue rumores muy fuertes de que no, que estaba bien y que llegó caminando al hospital y que no había sangre y todo. Pero parecía una cosa más de la gente desconfiada de lo que estaba viendo y no una cosa articulada para, digamos, destrozar al adversario, como en el caso de Haddad. Y una cosa muy dirigida al público religioso, ¿no? En Brasil tenemos ahí una parte del electorado muy fuerte, que son los evangélicos, que es una parte creciente, cada vez más influente, y no sé cómo se dice en español, el rechazo a Haddad. Si uno acompaña las encuestas, en ese segmento del electorado explotó. Y yo no tengo duda que eso fue efecto de WhatsApp. Lo que nosotros no sabíamos y no teníamos elementos para desconfiar es que había plata de empresarios en eso. Y ahora parece que sí. Es un tema que todavía se va a investigar. No hay pruebas concretas, pero hay evidencias de que sí hubo plata y que eso no fue un fenómeno solamente espontáneo, ¿no? No, solo comentar la utilización de las redes, pero sobre todo de WhatsApp, es muy intensa en la Argentina. También la usa el gobierno. Uno se encuentra todo el tiempo con grabaciones, por ejemplo, de gente anónima que está, ¿no? Y dice, no, la vi a Cristina recién saliendo con 5 bolsos de millones de dólares, ¿no? Y del otro lado también, y ahora, pero no solamente por lo electoral, sino por algo más inquietante, que es la posibilidad de generar algún problema social en medio de esta situación de ajuste económico que estamos viviendo. Hace poco se encontró a un tipo que desde Facebook había capturado la base de datos de la ANSES. La ANSES es la seguridad social, las jubilaciones, pero es el organismo que entrega los subsidios sociales a los pobres, lo que aquí se llama asignación universal por hijo. Claro, eso es un gran registro de pobres. Y lo detectaron operando sobre esa gente, convocando a tomas de supermercados, asaltos a supermercados. Era aparentemente un loco suelto. Pero es muy habitual que todo esto se use para producir algún efecto político. Estamos muy acostumbrados en eso. Un punto sobre Brasil. Gracias a las redes sociales, Bolsonaro pudo superar la gran barrera que era tradicionalmente en Brasil el horario electoral. Digamos, Bolsonaro tenía 35% de popularidad en Acre, en el estado de Acre, en enero. Esa es una distorsión muy importante que introduce en el sistema, ¿no? Porque se suponía que tenía más chances el que tenía más minutos de aire en la televisión pública que te asigna el sistema electoral. Ahora, por las redes sociales corrió por afuera del sistema. Y pudo prescindir, porque tiempo electoral tiene muy poco él. Es decir, que los sistemas electorales no están incorporando todavía
esta variable tan importante. No. Well, I don't have anything to add in this point. ¿Alguien más? Yo les quisiera preguntar a los tres antes de terminar, ¿cuál debe ser el rol de los medios de comunicación frente a fenómenos de esta naturaleza? ¿Cómo puede defender su tarea, su misión en el medio de comunicación en una atmósfera donde vamos a tener estos personajes, o ya los tenemos, diciendo que los medios son los enemigos del pueblo, que son beneficiados de una élite de privilegios, que son mentiras lo que dicen cuando critican al gobierno? ¿Cuál es el rol que en esta circunstancia deben enfrentar los medios? Okay. Well, I think the Post and the New York Times are doing what they can in these circumstances. They are plowing ahead with traditional good, solid journalism. My criticism and criticism of many others is that they're becoming more partisan than they have in the past. But they are not intrinsically partisan, and they are storming ahead, and they're covering every movement of every step of Trump, in the idea that if the public knows a lot about this man, as in any story, if we were covering the elections, when we are covering them in Brazil or Argentina, you want heavy, thorough coverage. You don't want to have the readers surprised. But it's very hard when you're under attack. There are certain people who, over many years in the United States, the leaders, and Obama was not very easy to work with in the press, but he wasn't so vocal in his criticism of the press. But Bush before that, the younger Bush, did a lot of things that seemed anti-democratic and anti-freedom of expression. And now you have Trump doubled and tripled anything that Bush might have done, and simply labeling the press as enemies of the people. So there's been a long erosion of trust. Trump has jumped on that erosion of trust, magnified it, and I don't think we actually know what to do. But we know the only thing we do is go back to basics. We say, well, we're supposed to report the truth. We go out and try to do that. We certainly don't do anything that we think is not proper and ethical. But I would say Trump is winning right now. En el caso de Brasil, yo creo que hay un riesgo de que la prensa sea más oficialista, y eso de verdad será un riesgo, porque eso no garantiza que Bolsonaro no la ataque o busque enfraquecerla, ¿cómo se dice? Debilitarla. Bueno, gracias. El rol del periodismo independiente en Brasil es seguir independiente y no caer en la trampa de hacer oposición. Como dice Marty Baron de Washington Post, no estamos en guerra con la administración, estamos trabajando. We are not at war, we are working, we are at work. Y me parece que eso es lo que hay que hacer, es defender principios y no defender el principio de la democracia, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, pero no antagonizar con el gobierno, porque eso es una trampa, eso es lo que quieren, y quieren destrozar a quien haga eso para tener un canal directo para comunicarse con su base. Sí, insistiría en esto mismo. Digamos, el gran desafío para la prensa en un momento de tanta tensión con la política es no olvidarse de su agenda ética, digamos, y de sus criterios. Nosotros tenemos que defender determinados criterios, hablamos siempre desde un punto de vista, tenemos una agenda, defendemos determinadas ideas, determinada forma de ver la sociedad, eso debe ser universal. Es decir, no debe aplicarse solamente a aquel que nos ataca. Si el que no nos ataca incurre en los mismos pecados que el que nos ataca, también hay que cubrirlo. No tenemos que ser militantes de ningún sector político. ¿Por qué? Entre otras cosas, por una razón, no solamente por una cuestión ética, por una cuestión también de astucia. Nos deslegitima. Digamos, el mejor homenaje que le pudo haber hecho la prensa argentina a Cristina Kirchner es haberla atacado más a ella que a otros actores por los mismos pecados.
Y esto es muy difícil de mantener cuando uno emocionalmente está involucrado en un conflicto. La ecuanimidad. Esa es la gran tentación y creo que esa es la gran victoria del populismo sobre la prensa. Lograr que salga de su eje de ecuanimidad y se embandere. Porque eso sí hace que pierda legitimidad. Muchísimas gracias. Nuevamente, Carlos Pagni, Daniel Bramati, profesor Trester, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a su moderador, el señor Roberto Roch. Señoras y señores, concluimos así nuestra jornada, Thank you, Mr. pero Roch. tenemos todavía pendiente Very good, thank lo you. que va a acontecer dentro de algunos minutos, a las 19:30 en el Teatro Provincial, la entrega de premios a la excelencia periodística y, por supuesto, después el cóctel en el Cabildo de Salta, este monumento nacional, símbolo de nuestra querida ciudad de Salta. Están todas invitadas. A las damas, una recomendación muy especial. Les recomendamos el uso de calzado cómodo, sin taco o taco chino, puesto que el Cabildo tiene un piso de piedras bolas que para los tacos va a ser muy difícil manejar. Es nuestra sugerencia. Los transfers salen a las 7 de la tarde, 19 horas. Por favor, les rogamos puntualidad. 19:30 comenzará el acto en el Teatro Provincial.